Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a dar inicio con esta sesión y el tema que se va a desarrollar es el liderazgo adaptativo frente a entornos VUCA. ¿Qué significa esto? Que el día de hoy vamos a hablar de cómo liderar cuando el mundo cambia rápido, ¿no? Cómo liderar cuando hay mucha incertidumbre dentro de la organización y cuando pues no todo se puede planear por adelantado. Como sabemos, aquí en seguridad y salud en el trabajo, si nos vamos un poco más en su contexto, no basta solo con tener estos procedimientos, ¿no? Que puedan estar ligados con seguridad. Tampoco basta con cumplir con la ley, con las normativas, porque hay momentos aquí en que todo cambia, ¿no? Como en el caso de la pandemia, también puede presentarse algunas otras situaciones inesperadas, como un corte de energía, una nueva norma, una falla inesperada. Y ahí es donde el liderazgo adaptativo se vuelve parte clave, ¿no? Para poder manejar cada una de estas situaciones. Bien, entonces vamos a ver qué habilidades necesita este líder para poder actuar con, digamos, con calma, con claridad y flexibilidad en medio de estos entornos cambiantes. Vamos a usar también algunas técnicas prácticas y sobre todo vamos a ver en el día a día de las empresas, ¿no? Vamos a ver también cómo este liderazgo no depende de tener un cargo alto, sino que aquí este líder puede ser cualquier persona, pero que tenga esa responsabilidad de poder desarrollar estas habilidades, ¿no? Como los supervisores, brigadistas, encargados de seguridad, jefes de área, ¿no? Todos ellos pueden entrar, entrenar una forma de liderar que no se rompe cuando hay presión, sino al contrario, sabe cómo manejar estas situaciones. Para iniciar, vamos a visualizar este breve video. Prosperar en un entorno complejo y desafiante requiere de un liderazgo adaptativo y también apreciativo. Esto implica un gran cambio, ya que para mejorar el desempeño y lograr resultados, nuestro enfoque natural es preguntarnos, ¿qué es lo que no está funcionando? Nos acostumbramos a seguir siempre los mismos pasos, identificar el problema, analizar posibles causas, generar soluciones e implementar la mejor solución. Al usar solo este enfoque, las organizaciones se transforman en problemas por resolver. Por eso, debemos integrar la mirada apreciativa y comenzar indagando aquello que está funcionando, visualizar lo bueno que podría ser, co-construir lo que debería ser y comprometerse con lo que será. De esta manera, las organizaciones se transforman en posibilidades esperando a realizarse. Con este enfoque, las personas participan activamente en discusiones que se centran en lo que funciona. Cuando comparten sus experiencias positivas, adquieren confianza en su capacidad para cumplir y se promueve el involucramiento para que se produzca un cambio positivo. Asimismo, el generar una imagen positiva del futuro influye en nuestro comportamiento en el presente, y eso actúa para producir el resultado positivo que se espera. Para lograr esto, un líder adaptativo y apreciativo debe desarrollar la capacidad de gestión de sí mismo. Esto implica querer realizar transformaciones personales que nos movilicen a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Un elemento central de la gestión de sí mismo es evitar el secuestro de la amígdala. Debemos identificar las situaciones que activan en nuestro cerebro este mecanismo, el cual bloquea nuestra capacidad para razonar, generando respuestas automáticas de supervivencia, atacar, huir o paralizarse, que resultan en respuestas y conductas improductivas en el contexto del liderazgo. Para evitar este secuestro, debemos hacer una pausa para lograr que nuestro neocórtex se active y podamos pensar con claridad, y de esta forma poder escuchar, empatizar, hacer preguntas, buscar puntos en común y llegar a acuerdos.
Cuando como líder puedo fluir a través de conductas asertivas, genero conversaciones productivas que logran resultados y que son sostenibles en el tiempo porque cuidan la relación. Con ello, puedo disponerme a escuchar activamente y abrir posibilidades preguntando, ¿cómo te gustaría que fuera la situación? ¿Qué puedes hacer para que ocurra? ¿Qué respaldos necesitas? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Cuánto has progresado? ¿Qué alternativas tenemos? Y también puedo expresarme asertivamente, describiendo los hechos, mostrando los resultados y efectos, escuchando con aceptación y empatizando, surgiendo alguna forma de solución y ofreciendo ayuda o haciendo una petición. Con la aplicación de este liderazgo, conectamos, potenciamos y amplificamos las fortalezas y recursos de la organización, permitiéndonos prosperar. Bien, ahora vamos a pasar a tocar este tema. ¿Por qué hablar de liderazgo adaptativo en seguridad y salud en el trabajo? ¿No? Recordemos que lo primero que se debe entender aquí es que en las empresas las cosas no siempre salen como se planifican, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar ahí una empresa, ¿no? Una planta industrial puede aquí fallar una maquinaria, ¿no? Un proveedor puede no entregar materiales a tiempo, o puede ocurrir un accidente en plena jornada. Y en esos momentos, los líderes no pueden quedarse esperando que alguien más diga qué hacer, ¿no? Tampoco pueden revisar todo el reglamento página por página. Lo que se necesita aquí es alguien que sepa leer la situación rápido, ¿no? Que mantenga la calma y que pueda tomar decisiones claras sin perder de vista el bienestar de los trabajadores. Por eso aquí el liderazgo adaptativo es tan necesario, ¿no? Es un liderazgo, este liderazgo adaptativo, es un liderazgo que se adapta a los cambios, ¿no? Que sabe manejar cuando las cosas salen mal. Por ejemplo, cuando hubo la pandemia, ¿no? En el 2020 muchas áreas de seguridad y salud en el trabajo tuvieron que ajustar esos turnos, también reorganizar los espacios, crear nuevas rutinas de higiene y sobre todo aquí también cuidar al trabajador, ¿no? Y todo eso sin esperar semanas para una nueva norma oficial. Fue necesario allí actuar con rapidez, también cuidar a los trabajadores y seguir operando sin detener la empresa. Además, este tipo de liderazgo permite enfrentar los problemas sin buscar culpables, ¿no? Ayuda a poder mirar lo que está pasando y de acuerdo a ello tomar las decisiones que no pongan en riesgo a nadie. Si en un almacén, por ejemplo, ¿no? Se detecta que los montacargas están haciendo maniobras peligrosas, entonces aquí el líder adaptativo, con ese enfoque adaptativo, no espera a que alguien tenga un accidente, sino actúa, conversa con el equipo, ¿no? Escucha lo que pasa en el área de trabajo y de acuerdo a ello propone mejoras reales. Y hablar aquí de liderazgo adaptativo en seguridad y salud en el trabajo, pues ya es una necesidad, ¿no? Las empresas viven siempre en constante cambio, enfrentan crisis también, pues, y el área aquí de seguridad necesita esos líderes con una mente abierta, con una firmeza adecuada y con el valor de poder cuidar la vida incluso en los momentos más difíciles. De ahí entonces es la importancia de hablar de liderazgo adaptativo dentro del área de seguridad. Tenemos aquí un breve concepto, ¿no? La historia del buca. Este concepto buca nació en el ejército de Estados Unidos después de la Guerra Fría, que en esta época ya los militares se dieron cuenta de que pues no, ya no enfrentaban enemigos tradicionales, ¿no? Con reglas claras y escenarios previsibles. Todo había cambiado y aquí las amenazas eran, digamos, por así decirlo, más rápidas, inesperadas y también confusas. Por eso usaron esta palabra compuesta que es buca, que significa volatilidad, incertidumbre, también complejidad y ambigüedad, ¿no? Ahí como pueden observar. Estas cuatro palabras resumían lo difícil que era tomar decisiones cuando las condiciones cambiaban de un momento a otro.
Y con el tiempo este concepto pasó ya del campo militar al mundo empresarial, ¿no? Aquí las empresas se dieron cuenta de que también vivían este tipo de situaciones, ¿no? Cambios de mercado, también crisis económicas, nuevas tecnologías, incluso también las pandemias. Por ejemplo, cuando una empresa aquí cambia de gerente general 3 veces en un año o cuando una nueva ley obliga aquí a poder rediseñar todos los protocolos de seguridad, entonces se vive también un entorno VUCA. En el área de seguridad, este concepto pues tiene, digamos, mucho más sentido, ¿no? No basta con tener los planes, sino aquí hay momentos en los que todo se mueve más rápido de lo previsto, ¿no? Y como cuando un sismo afecta el trabajo, no afecta la planta, o cuando una protesta social cerca del lugar de las instalaciones y aquí se tiene que tomar esas decisiones urgentes para poder proteger al personal. Por eso entender el origen aquí de este concepto VUCA es entender que el liderazgo de hoy vive en el cambio, ¿no? Y quien va a liderar la seguridad tiene que hacerlo en medio de la presión, en medio de la confusión y muchas veces con poca información, ¿no? Justo como en los escenarios militares que he mencionado anteriormente, donde nació ese concepto, solo que ahora, pues en lugar de pensar en soldados, en enemigos, se piensa ahora en los trabajadores, ¿no? Que tienen derecho a volver sanos a casa incluso en los días más difíciles. Tenemos dos conceptos claves aquí, el liderazgo convencional y el liderazgo adaptativo. Aquí, como se puede observar, en la parte izquierda, el liderazgo convencional, pues se mantiene aquí las normas y reglas actuales. En cambio, el liderazgo adaptativo reta las normas y las reglas actuales. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que cuando surgen cambios, ¿no? Y si nos centramos más a lo que es área de seguridad y salud en el trabajo, lo que aquí va a primar, pues es la seguridad de los trabajadores, el bienestar de ellos. Pasando al segundo punto, aquí el liderazgo convencional da direcciones a las demás personas, ¿no? Digamos, es un liderazgo más autoritario. En cambio, en el liderazgo adaptativo, pues involucra a las personas en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que toma en consideración las opiniones de los trabajadores, de los operarios, ¿no? Y los hace formar parte activa de las reuniones, de las capacitaciones, en donde pues todos puedan tomar mejores decisiones. Asimismo, aquí en el liderazgo convencional se utiliza cuando estamos seguros que las direcciones que damos o vamos a tomar aquí van a dar resultados favorables. En cambio, en el liderazgo adaptativo se usa en situaciones de incertidumbre y complejidad, ¿no? Como acabamos de mencionar. Asimismo, el liderazgo convencional aquí trabaja con las competencias de la empresa. En cambio, el liderazgo adaptativo trabaja con las competencias de la empresa y también con las del área de oportunidad o debilidades, ¿no? Entonces, eso marca la diferencia entre un liderazgo convencional y tradicional y el liderazgo adaptativo. Tenemos aquí también otras diferencias, el liderazgo autocrático, el liderazgo participativo y el liderazgo adaptativo. Empezando por ahí, por el liderazgo autocrático, este estilo pues se basa en que una sola persona toma las decisiones, ¿no? Sin consultar mucho. En situaciones, por ejemplo, de emergencia, aquí puede ser útil. Si hay un incendio en una planta y el supervisor ordena evacuar sin preguntar a nadie, entonces esa reacción rápida puede salvar vidas. Pero si ese estilo se mantiene siempre, ¿no? En el día a día, entonces ya se vuelve también un problema. El equipo aquí ya no puede proponer ideas, tampoco no se siente escuchado y empieza a actuar por miedo y no por compromiso. Luego está el liderazgo participativo, que este estilo se apoya más en la colaboración, no escucha al equipo, también promueve la discusión y busca la toma de decisiones con consenso.
En seguridad, pues esto ayuda a crear una cultura fuerte, ¿no? Una cultura preventiva de donde pues todos puedan participar. Por ejemplo, aquí cuando se decida diseñar un nuevo procedimiento para poder trabajar en espacios confinados, eh, si se consulta a los trabajadores que lo hacen todos los días, entonces aquí el resultado es mucho más realista y más seguro. Y finalmente tenemos el liderazgo adaptativo, que vamos a centrarnos el día de hoy, que es el que se recomienda para entornos VUCA, ¿no? Y este estilo sabe cuándo actuar rápido y cuándo abrir al diálogo. Por ejemplo, recordemos durante la pandemia por COVID-19, muchas empresas aquí tuvieron que decidir si cerraban las operaciones, ¿no? O si adaptaban los turnos o si instalaban nuevos protocolos. Y aquí un líder adaptativo, pues, puede reunir esta información, escuchar a los profesionales, ¿no? Hablar con el área de producción también, tomar decisiones firmes, pero al mismo tiempo también aprender sobre cada uno de estos temas, de estas brechas. Entonces, este estilo busca mejorar con cada experiencia. Además, este tipo de liderazgo también da espacio al error como parte del aprendizaje. Por ejemplo, si se comete una falla, aquí no castiga al equipo, no castiga al trabajador. Al contrario, pues se revisa el proceso, ¿no? Se busca la causa raíz, por qué ha sucedido esa situación y de acuerdo a ello, puedes buscar las mejores alternativas de solución, que esto va a permitir que las personas también, en este caso los trabajadores, se sientan seguros para poder hablar, proponer y también alertar. Entonces aquí, en resumen, el liderazgo autocrático puede ser útil en una crisis puntual. El liderazgo participativo crea confianza y compromiso, pero necesita más tiempo, ¿no? En cambio, el adaptativo toma lo mejor de ambos. Actúa con firmeza cuando es necesario, pero también se detiene a escuchar y a mejorar. Entonces, este último es el que realmente sostiene lo que es la seguridad en los entornos inciertos, complejos y cambiantes que enfrentan hoy en día las organizaciones. Tenemos aquí las principales características del liderazgo adaptativo, que como pueden observar ahí, tenemos el aprendizaje continuo, que aquí los líderes adaptativos fomentan la experimentación y el aprendizaje de los fracasos. También parte de la característica es que es flexible y resiliente, ¿no? Son capaces de poder cambiar de rumbo cuando es necesario, justamente lo que hemos mencionado, ¿no? El liderazgo adaptativo hace referencia a su nombre, ¿no? Se adapta a las cosas cambiantes. También parte de las características es que es empoderamiento del equipo, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Que promueve la participación de los trabajadores, también promueve la autonomía y la toma de decisiones en todos los niveles, no solo en los niveles altos, sino también pues desde el operario hasta los altos jefes. Asimismo, la visión a largo plazo, ¿no? No se centran solo en soluciones inmediatas, sino que también se sostienen a una visión de largo plazo. Asimismo, identifican los desafíos técnicos y adaptativos dentro de una organización, ¿no? Esa capacidad de diagnóstico, identificar qué cosas pueden cambiar, qué cosas se están haciendo bien para que no vuelvan a repetir. Para entender un poco más los entornos VUCA, vamos a visualizar el siguiente video. En Macro cumplimos. Los entornos en los que viven las empresas actualmente son entornos extremadamente complejos. De hecho, hay una palabra que lo define perfectamente. Es una palabra que seguramente ya habrás oído. Se llaman entornos VUCA. Realmente esta palabra VUCA
define las 4 características de un entorno actualmente. La primera es la V y tiene que ver con la volatilidad. En este momento, alguna de las empresas con las que trabajamos puede tener éxito, pero realmente de aquí a 15 días, un mes, puede empezar a dejar de tener éxito. Los entornos cada vez son más volátiles y esto hace que haya un plus de dificultad para todas las empresas. La segunda palabra tiene que ver con la incertidumbre, es la U de VUCA, que en inglés sería uncertainty. Entonces, la incertidumbre nos habla de que no sabemos en realidad cuál va a ser el resultado, de que no sabemos cuando entremos en un mercado cómo vamos a poder vivirlo. En definitiva, estamos construyendo el puente a medida que caminamos sobre él y esto hace que las cosas sean especialmente inciertas. La tercera característica es la C y nos habla de la complejidad. Los entornos actuales son complejos porque hay muchos más actores en juego. La economía global, Internet, las nuevas tecnologías ha hecho que todo sea mucho más complejo y que no sepamos las consecuencias que algo va a tener sobre otro algo. Todo esto le añade un plus de complejidad a cualquier empresa que quiera operar ahora mismo en cualquier mercado. La característica de este entorno VUCA tiene que ver con la A y es la ambigüedad de estos entornos. La ambigüedad es que algo puede entenderse de distintas formas y la verdad es que no sabemos nunca cuál va a ser el resultado de nuestras acciones. Por ejemplo, ¿qué es mejor para una empresa? ¿Ser generalista y ofrecer un amplio abanico de soluciones a sus clientes o especializarse? Seguramente cada una de las estrategias nos lleve a lugares distintos, pero nunca estamos completamente seguros de cuál será la mejor solución. Como puedes observar, todo se ha complicado muchísimo en los últimos 15 años. Se ha complicado hasta tal punto que los entornos en los que trabajamos tienen las 4 características que definimos como de un entorno VUCA. Son volátiles, son inciertos, son complejos y sobre todo son ambiguos. Bien, entonces eso es parte del concepto de los entornos VUCA, ¿no? Ahora vamos a ver aquí unos ejemplos reales. El primer caso es el más evidente, ¿no? La llegada del COVID-19, que como recordarán, de un día para otro, aquí miles de organizaciones, no solo aquí en el Perú, sino a nivel mundial, tuvieron que cerrar, ¿no? Sus oficinas, sus instalaciones, también dividir los turnos, enviar a trabajadores a su casa, también instalar estaciones de lavado, también conseguir lo que son las mascarillas, adaptar en sí todo el protocolo de seguridad que en ese entonces el gobierno exigía, ¿no? Y todo eso sin un manual previo. Además, aquí las reglas también cambiaban cada semana, ¿no? Lo que hoy era, por ejemplo, obligatorio, mañana ya no servía. O entonces un entorno completamente volátil e incierto, ¿no? Justamente ahí como menciona el entorno buca, ¿no? Un entorno volátil también, incertidumbre, complejo y también, pues, en este caso, ambiguo. Bien, entonces aquí los líderes de seguridad no solo tenían que proteger físicamente a los trabajadores, también tenían que calmar lo que es la ansiedad, eh, problemas psicológicos, ¿no? Explicar medidas y tomar decisiones sin perder el tiempo. Otro ejemplo son las fallas tecnológicas que en una empresa de manufactura y otras empresas, cuando cae aquí el sistema que pues controla la temperatura de las cámaras frías, por ejemplo, o se corta el software que gestiona las alarmas de seguridad, aquí no hay tiempo para poder esperar a que el área de tecnología dé una solución, ¿no? Entonces aquí el líder en seguridad debe de decidir cómo proteger aquí la carga, cómo evitar que el personal entre a las zonas riesgosas y cómo actuar si es que los sensores dejan de enviar señales, ¿no? Esto también es buca, porque la tecnología falla y muchas veces sin aviso. Un tercer escenario son los desastres naturales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Perú,
Un sismo puede detener toda una planta en segundos, ¿no? También hay zonas con lluvias intensas que aquí provocan inundaciones y en esos casos hay que evacuar, hay que cortar la energía y proteger los equipos, ¿no? Y revisar también todas esas estructuras. Y por último, tenemos ahí los cambios normativos, que a veces una norma nueva de seguridad entre en vigencia de forma inmediata, ¿no? Sin dejar tiempo para que la organización se pueda adecuar a los procesos. Por ejemplo, aquí nuevas exigencias para la manipulación de sustancias peligrosas o transporte de cargas pesadas, ¿no? Si surge una nueva normativa, aquí el líder debe de adaptarse también a ello, ¿no? Puede poner aquí todos sus conocimientos para no poner en riesgo al trabajador. Entonces, estos ejemplos que hemos mencionado, tanto el COVID-19, también fallas tecnológicas, desastres naturales y los cambios normativos, están presentes en el día a día, ¿no? Y lo más importante es cómo se responden ante estos momentos difíciles. Y ahí es donde ya el liderazgo adaptativo se vuelve clave. Bien, ¿qué es un entorno buca? Justamente como lo hemos mencionado, pues viene aquí de las siglas, ¿no? V de volátil, U de incierto, incertidumbre, C de complejo y A de ambiguo. Primero, cuando se habla de que un entorno es volátil, aquí se refiere a que las cosas cambian muy rápido, ¿no? Por ejemplo, en una empresa pueden haber aquí un cambio de proveedor y eso afecta lo que es la calidad, en este caso, de los guantes que usan los trabajadores, ¿no? De pronto aquí los nuevos guantes no resisten el calor como las anteriores y esto ya se genera nuevos ingresos y riesgos. Y esa rapidez en el cambio, pues es lo que se llama volátil. Luego está la incertidumbre o lo incierto, que aparece cuando no se tiene información suficiente para poder tomar una buena decisión, ¿no? Por ejemplo, cuando hay en una obra de construcción, ¿no? Aquí se reporta una posible o un posible deslizamiento de tierra, pero aún no hay una evaluación geológica, entonces aquí el responsable de seguridad tiene que decidir si detiene el trabajo, ¿no? Si evacúa o si siguen las operaciones. Que todo sin esos datos claros, pues esa falta de certeza es la incertidumbre. Después está la complejidad, que aparece cuando hay muchos elementos al mismo tiempo que se relacionan entre sí. Por ejemplo, ¿no? Aquí en una planta industrial al poder implementar un nuevo proceso automatizado, el área de producción, el área de mantenimiento, el área de seguridad y también, ¿por qué no el área de recursos humanos? Tienen que coordinar todo ello, ¿no? Y hay múltiples riesgos nuevos y cada decisión afecta a varias personas. Eso sería entonces parte del enfoque complejidad. Y finalmente está la ambigüedad, lo ambiguo que ocurre cuando una situación no tiene, digamos, una sola respuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una denuncia por exposición a químicos, pero no está claro si fue por falta de capacitación, por mala supervisión o por el error humano. Entonces, cada persona tiene una versión diferente, ¿no? Nadie sabe con certeza qué es lo que ha pasado y este tipo de confusiones vendría a ser parte de la ambigüedad. Entonces, aquí el entorno buca junta estos cuatro elementos, ¿no? Cambios rápidos, poca información, muchas partes conectadas y situaciones confusas. Que este es el tipo de entorno en el que se trabaja hoy en muchas organizaciones. Por eso aquí la seguridad no debe o no puede depender solo de las reglas, de las normativas, de los procedimientos, sino necesita líderes que sepan actuar en medio del cambio y también en medio de la presión constante, en donde siempre puedan adaptar su trabajo en la seguridad de los trabajadores. Bien, entonces, ¿qué es el liderazgo adaptativo? Como lo hemos mencionado anteriormente, este liderazgo
Es un tipo que no se basa solo en tener autoridad o dar órdenes, sino se basa en esa capacidad de poder reaccionar ante lo inesperado, ¿no? De poder leer lo que está pasando a su alrededor y de ayudar al equipo a poder avanzar cuando no hay soluciones fáciles. Y este tipo de liderazgo, pues es muy distinto al liderazgo tradicional, ¿no? Que pues muchas veces se funciona aquí o con las respuestas rápidas. Por ejemplo, aquí las organizaciones o la mayoría de las empresas mineras, puede ocurrir que por las lluvias intensas, ¿no? El camino de acceso se vuelve inestable, ¿no? Que no exista aquí un procedimiento exacto para esa situación porque pues cada temporada trae condiciones diferentes. Aquí el líder adaptativo, con ese enfoque de adaptarse al cambio, no espera tener todas las instrucciones en un material, sino sale al lugar, ¿no? Conversa con los supervisores, escucha también a los trabajadores y revisa las opciones con el área técnica y toma una decisión para poder proteger al personal sin detener innecesariamente la operación. Otra cosa que distingue al liderazgo adaptativo es que no carga con todo. Invita a las personas, a los demás trabajadores a poder participar, ¿no? A ser partícipe activo, a dar esas ideas, a observar lo que está funcionando bien y lo que no está funcionando bien, ¿no? Por ejemplo, aquí en las organizaciones, si es que se detecta que los operadores están reportando fatiga por turnos extendidos, entonces aquí el líder no se tendría por qué limitar a aplicar una sanción o exigir más producción, sino lo que debe de hacer es reunir al equipo, analizar qué es lo que está causando ese cansancio, ¿no? El trabajador, también proponer ajustes en los horarios, esas medidas correctivas y probar soluciones nuevas, ¿no? No imponer, sino él mismo buscar las mejores alternativas en donde pues el trabajador se sienta más en confianza. Además, este tipo de liderazgo reconoce que hay problemas que no se pueden resolver solo con las reglas, con las normativas, ¿no? Un accidente, por ejemplo, emocional, como el impacto de un incendio de un trabajador fuera de la empresa o como la caída que causó la muerte de un trabajador, todo eso puede afectar a un grupo, a un equipo, a un trabajador, ¿no? Entonces aquí el líder adaptativo se puede acercar a esos trabajadores, hablar con respeto, dar apoyo emocional y buscar acompañamiento profesional, porque aquí ya entiende que liderar también es cuidar a los trabajadores. Entonces aquí el liderazgo adaptativo en sí es para esos momentos, ¿no? Donde pues no haya claridad, donde hay presión y donde se necesite alguien que guíe con firmeza, pero también con empatía, en donde se pueda poner también en el lugar del trabajador. ¿Cuáles son las habilidades claves del líder adaptativo en seguridad y salud en el trabajo? Tenemos ahí 5 habilidades principales. La primera es la autorregulación emocional, ¿no? Esto significa que el líder debe de saber controlar sus reacciones cuando hay una situación crítica. Por ejemplo, cuando una trabajadora sufre un desmayo en medio del turno y todo el personal entra en pánico, aquí el líder no, no puede gritar ni tampoco mostrar desesperación. Tiene que mantener la calma y dar las instrucciones claras, pedir ayuda médica y al mismo tiempo también tranquilizar al resto, ¿no? Que esa estabilidad emocional que pueda tener el líder adaptativo, pues también va a transmitir al equipo. Y si el líder se descontrola, ¿no? Le ganan las emociones, los demás también lo hacen. La segunda habilidad es el diagnóstico del entorno, ¿no? Aquí el líder adaptativo debe de estar muy atento a lo que pasa a su alrededor. A veces aquí los problemas no vienen de frente, ¿no? Sino llegan por detalles pequeños. Por ejemplo, si varios operarios aquí empiezan a digamos, a usar fajas para la espalda por su cuenta, puede ser parte de una señal de que hay un problema con el diseño, ¿no? De los puestos o el levantamiento de peso.
Y si el líder aquí actúa solo cuando pues hay lesiones, no es beneficioso para el trabajador. Pero si detecta esas señales débiles a tiempo, puede prevenir algo grave, ¿no? Como una lesión musculoesquelética. Y un buen diagnóstico permite justamente adelantarse a ello. La tercera habilidad, como pueden observar ahí, bien, es la resiliencia organizacional, que esto se ve después de una crisis. Por ejemplo, cuando una empresa sufre o se da un accidente fatal, muchas personas quedan afectadas emocionalmente. Es lo más común, ¿no? Que a los demás trabajadores también les afecta. Ese miedo, esa culpa o esa tristeza pueden también interrumpir el trabajo. Entonces aquí el liderazgo adaptativo, el líder adaptativo, no solo tiene que preocuparse por realizar la investigación o los informes, sino debe de preocuparse por reconstruir esa confianza del equipo, ¿no? Brindar ese apoyo emocional y hacer que el grupo, que el equipo se sienta cuidado. La cuarta habilidad es la comunicación efectiva, que aquí el líder adaptativo debe de ser claro, debe de ser directo, ¿no? Sin palabras complicadas en donde todos lo puedan entender. Eh, y la quinta habilidad es la toma de decisiones bajo presión. Cabe resaltar aquí que cuando sucede una situación inesperada, pues no hay tiempo para dudar, sino para reaccionar a tiempo y con las mejores decisiones. Justamente por ello es que para el líder adaptativo, una de las habilidades que debe de tener es la toma de decisiones bajo presión. Actuar, ¿no? Detener el trabajo, poner a salvo al personal y activar lo que es el protocolo. Estas cinco habilidades que hemos mencionado hacen la diferencia entre un líder que simplemente cumple las funciones y un líder que realmente protege a los trabajadores. Y más aún, ¿no? En estos entornos cambiantes que hemos mencionado, entornos VUCA, eh, no se trata solo de saber qué hacer, sino de tener ese carácter para hacerlo bien y en el momento correcto. Bien, en seguridad y salud en el trabajo, pues no siempre se tiene tiempo para pensar con calma o consultar a todo el comité. A veces los minutos, incluso los segundos, son claves aquí para proteger la vida de los trabajadores. Cuando se habla de presión extrema, se está hablando también de los momentos donde hay miedo, ¿no? Donde hay tensión, poco tiempo y mucha incertidumbre. Bien, entonces aquí, por ejemplo, si se detectan humos saliendo de una zona eléctrica en una organización, aquí el líder no puede esperar a que llegue el jefe, ¿no? De mantenimiento o que se confirme si es que es una falla menor. Tiene que actuar, ordenar, evacuar, ¿no? Cortar la energía de forma preventiva y también alertar a los bomberos internos que esta decisión, aunque rápida, se toma desde el conocimiento, ¿no? Desde esos protocolos ya preestablecidos para la toma de decisiones y también debe de contar y debe de tener esa calma emocional. Este tipo de decisiones no siempre se basa en tener, digamos, toda la información, ¿no? A veces se toma la decisión cuando apenas hay indicios. Otro ejemplo que podríamos mencionar en esta parte es que cuando se cae parte del sistema eléctrico y deja de funcionar, digamos, las ventilaciones en ciertas áreas, aquí el líder adaptativo en seguridad, pues no espera que haya mareos o malestar, sino da la orden de poder reubicar al personal, ¿no? Revisa el riesgo de acumulación de gases, coordina con el área de ingeniería, aunque pues esté bajo presión también la zona, aquí debe de pensar con claridad y actuar con confianza. También es importante aquí que el líder adaptativo no actúe
digamos, héroe solidario, ¿no? Sino que las mejores decisiones bajo presión se toman en equipo. Si hay un incendio, hay una situación inesperada, aquí el líder necesita apoyarse también de los demás involucrados, ¿no? De los demás eh, supervisores, brigadistas o trabajadores que puedan aportar datos. Ahora, ¿qué ocurre con el cerebro en crisis, no? Cuando ocurre aquí un evento inesperado, una situación inesperada y grave, como una explosión, un derrame químico, un accidente que sea fatal o accidente que afecte a los trabajadores, aquí el cerebro pues entra automáticamente en un estado de alerta, ¿no? Y esta reacción es natural, no viene desde el mismo líder, ¿no? Y tiene un solo objetivo que es sobrevivir. Aquí el cuerpo libera lo que es esa adrenalina, también el pensamiento se enfoca solo en lo urgente. En ese momento lo que se activa es lo que muchos conocen como la respuesta de lucha, huida o bloqueo, que algunos se aceleran, gritan o intentan ayudar sin pensar. Otros huyen del lugar por instinto y otros se quedan paralizados, ¿no? Sin saber qué hacer. ¿Que todo esto es normal? Claro que sí, ¿no? En muchos eventos inesperados. Y aquí el líder debe de saber, ¿no? Cómo gestionar esos momentos. ¿Cuáles son las herramientas para poder decidir bajo presión? Estamos considerando tres herramientas principales. La primera herramienta son las reglas simples o los checklists, las listas de verificación, ¿no? Que son listas cortas de pasos que se deben de seguir, ¿no? Sobre todo en situaciones donde los nervios pues pueden hacer que alguien olvide lo más básico. Por ejemplo, si ocurre un derrame de gas en una zona de refrigeración, aquí el jefe de turno no puede ponerse a buscar un material de 80 páginas, ¿no? Para leer, pero sí puede aquí tener un checklist de tres pasos eh, ¿no? Tres pasos en donde pues sean las más principales, por ejemplo, cortar la fuente, evacuar el área y avisar al equipo de respuesta. Y esta lista le va a permitir obviamente pues actuar rápido, también sin pensar demasiado y sin olvidar nada vital. Entonces aquí estos checklists eh, son también importantes, ¿no? Para la acción cuando hay caos. La segunda herramienta son las simulaciones y escenarios de entrenamiento. En la actualidad hay organizaciones, hay empresas que hacen sus simulacros de sismos o sus simulacros de incendios, pero utilizando estos escenarios, ¿no? Simulaciones. Por ejemplo, aquí se puede simular que un trabajador está atrapado y hay tres caminos posibles para poder llegar hasta él, ¿no? Pero uno tiene riesgo de derrumbe. Aquí el líder del grupo pues debe de decidir en tiempo real qué hacer, con la presión del reloj y también del equipo observando. Y estas simulaciones hacen fortalecer lo que es la confianza, también va a activar la memoria y preparar el cerebro para que pues actúe mejor en una situación, en una emergencia real. Y la tercera herramienta es la matriz de decisiones rápidas, que esta matriz también va a ayudar al líder a poder elegir con claridad cuándo tiene que actuar bajo presión. Se puede organizar aquí en dos ejes, el nivel de urgencia, alto, bajo, y el nivel de impacto, grave o leve. Por ejemplo, ¿no? Si hay una fuga pequeña de aceite, digamos, en un pasillo poco transitado, aquí no es urgente ni grave, pero igual se atiende con calma. En cambio, si hay una chispa cerca de un tanque de gas, entonces eso sí vendría a ser urgente y grave. Y ahí ya se podría actuar inmediatamente, ¿no? Sin esperar más datos. Y esta matriz va a permitir enfocar esa acción según la prioridad. Entonces, aquí estas tres herramientas, ¿no? Las listas de verificación, los checklists, las simulaciones y las matrices,
son muy prácticas, son formas concretas de poder preparar a los líderes y a los demás trabajadores para que puedan pues tomar decisiones acertadas en estos momentos difíciles, en los entornos VUCA. Ok, un sistema de gestión en seguridad eh, tiene documentos, tiene evaluaciones, ¿no? Documentos obligatorios como la matriz I per se, el diagnóstico de línea base, también los planes de emergencia, los programas de capacitación, los programas anuales en general, también los planes anuales, ¿no? Y todo ello, pues es importante y necesario. Pero hay algo que pues no se puede escribir en un papel, que es la reacción humana frente al cambio, ¿no? Y ahí entra el liderazgo adaptativo, que este tipo de liderazgo, como ya lo hemos mencionado, permite que el sistema eh, se mueva juntos con la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando en una empresa de producción aquí se rompe, digamos, una caldera y hay que evacuar la zona, aquí el sistema puede tener un plan, pero ese plan pues no se va a activar solo, sino necesita aquí de un responsable, ¿no? Contar con una persona que sabe liderar, que no entre en pánico, que dé instrucciones claras y que escuche al equipo. Entonces aquí integrar este liderazgo también significa enseñar a los supervisores, a los jefes y a los comités en- a no depender únicamente de los documentos, ¿no? Sino significa aquí formar personas que sepan actuar cuando aparece un riesgo nuevo que pues no estaba identificado en la matriz previamente. Por ejemplo, aquí cuando llega una plaga a los almacenes y se necesita fumigar de urgencia, el sistema pues no puede tener un procedimiento exacto para este caso. Entonces aquí el líder adaptativo debe analizar rápido la situación, también convocar al área de seguridad, hablar con los trabajadores y decidir si es que suspende las actividades temporalmente, ¿no? Suspende el ingreso hasta que todo esté seguro y así el sistema no se rompe, sino se adapta. Además, cuando este liderazgo también se integra al sistema, mejora la participación de los trabajadores, ¿no? Aquí el personal ya no se siente como uno más del montón, sino sabe que puede opinar, que puede alertar, que puede proponer, que puede hacer ese cambio verdadero para su seguridad, ¿no? Ya se crea aquí una cultura preventiva más adecuada, no solo basada en lo que son los reglamentos, las normas, sino basada en esa confianza. Por ejemplo, ¿no? Si un operador nota que eh, una maquinaria, una máquina empieza a vibrar de forma extraña y tiene un líder que lo escucha y toma en serio esa señal, se puede evitar un accidente. Entonces, este tipo de prevención nace del liderazgo. También hay un impacto en el aprendizaje después de los errores, ¿no? Un sistema puede tener los registros, los reportes, pero si aquí el líder ignora lo que pasó, pues nadie aprende. Cambio, un líder adaptativo usa ese error para poder mejorar, ¿no? Pregunta qué falló, busca las causas raíces, invita también al equipo, a los trabajadores a poder revisar el procedimiento y refuerza sus puntos débiles que se hayan encontrado. Y así el sistema ya se vuelve pues mucho más fuerte y más real. Tenemos aquí algunos indicadores blandos en seguridad. El primer indicador es la confianza. Cuando en una empresa hay confianza, los trabajadores también digamos, atreven a poder hablar, ¿no? Por ejemplo, si un operador ve que su compañero está usando mal un EPP, ¿no? Su arnés o su casco, su guantes, lo dice sin miedo, ¿no? Lo corrige y avisa al supervisor. No teme que lo vean como un problemático. En cambio, cuando aquí no hay esa confianza, las personas se callan, ¿no? Ven el error, pero no lo mencionan. Y así el riesgo ya crece y un sistema de seguridad necesita de esa confianza. El segundo es la cultura preventiva, que aquí se trata de cómo piensa y actúa la gente en su día a día. El tercero es la comunicación, ¿no? Que este indicador se ve cuando la información de seguridad influye con claridad, no tanto del, de la alta gerencia, ¿no? Hasta los operadores, como de los operadores hasta la alta gerencia.
Por ejemplo, si una empresa de transportes, aquí un conductor reporta que los cinturones están flojos y el mensaje llega rápido al área técnica, entonces se puede arreglar el problema y se informa al resto, ¿no? Este es ya parte de una buena comunicación. Pero si se queda aquí en el aire, ¿no? O nadie da respuesta a ello, eso también daña el sistema. Estos indicadores básicamente se notan, ¿no? Se notan cuando la gente, los trabajadores avisan antes de que pase algo, cuando cuida a su equipo, cuando confían en su líder, cuando se siente parte de la solución. Por eso, aunque se llamen indicadores blandos, tienen un impacto muy fuerte, ¿no? Son esa base de una seguridad para que no dependa solo de las normas, sino también de las personas comprometidas. Ahora, ¿cuál es el protocolo de liderazgo adaptativo en las crisis? Tenemos aquí 7 pasos fundamentales. El primer paso es la pausa y control emocional, ¿no? Lo primero que hace un líder adaptativo no es correr ni tampoco hablar fuerte. Lo primero es detenerse un segundo, ¿no? Respirar profundo, calmarse, porque si el líder aquí está alterado, el resto también lo estará. Por ejemplo, si hay una situación inesperada como un cortocircuito y se empieza a oler, digamos, a quemado en un área de almacén. Lo primero es controlar la reacción, ¿no? No correr, no gritar, no suponer. Aquí el líder que transmite calma va a ayudar a que todo el equipo piense mejor. El segundo paso es evaluar rápido el riesgo. En segundos aquí el líder tiene que hacerse preguntas claves y claras. Hay personas en peligro, esto puede empeorar, qué áreas están involucradas, qué necesitamos, ¿no? Y, por ejemplo, si una sustancia química se ha derramado, aquí el líder debe de saber quién estuvo expuesto, qué tipo de químico era y si hay ventilación en la zona. Esta evaluación rápida define también los siguientes pasos. El paso 3 es activar el protocolo conocido. Aquí el líder usa lo que ya ha sido entrenado, ¿no? Si el equipo ya practicó evacuaciones, ¿no? Si ya tiene brigadas, si hay procedimientos para derrames o cortes de energía, ¿no? Se siguen esos procedimientos, esos protocolos, que eso da orden y reduce también los errores. Por ejemplo, si un montacargas vuelca, se sigue el protocolo de bloqueo del área, ¿no? También verificación del estado del operador y llama a los responsables del área. El paso 4 es comunicar con claridad, ¿no? En plena crisis, aquí la comunicación no puede ser larga ni tampoco confusa. Se da aquí las instrucciones concretas y se va a informar con la verdad. Por ejemplo, ¿no? Todos deben de salir por la puerta tal, por la puerta uno, o el tal grupo por la puerta 2, ¿no? Sin correr y esperar en el punto de reunión. Después, el paso 5 es decidir y actuar. Que aquí el liderazgo adaptativo no espera tener todos los datos perfectos, sino decide con lo que hay, ¿no? Priorizando obviamente la protección de los trabajadores. El paso 6 es escucha y ajusta. Durante aquí la situación inesperada, esta crisis que se pueda presentar, el líder debe de estar atento a lo que dice el equipo, ¿no? Quizás alguien tiene información nueva, quizás un trabajador vio el origen del problema o notó un riesgo adicional. Aquí el líder debe de escuchar, ¿no? A todos los trabajadores y si es necesario ajustar la acción, que esto va a demostrar también parte de la flexibilidad y el respeto que puedan tener todos en el equipo. Y finalmente, el paso 7, que es el cierre y la reflexión. Cuando pasa una situación inesperada, también se comunica con el equipo, ¿no? Se agradece ese apoyo que pudieron haber dado. También se da la información clara de lo que ha ocurrido en esos momentos y lo que se hará después. ¿Cuáles son esas medidas que se van a tomar? Luego se reflexiona, ¿no? ¿Qué salió bien, qué salió mal o qué se puede mejorar? Que esa parte ya cierra el ciclo y fortalece al grupo para la próxima vez.
Ahora, ¿cuál es el rol del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo en estos entornos inciertos? Recordemos que es obligación de la organización, ¿no? Contar con un comité si es que cuenta con 20 o más de 20 trabajadores. Si no, pues tendría que, si es de menos de 20 trabajadores, contar con sus supervisores de seguridad. Bien, entonces enfocándonos aquí al rol del comité, lo primero aquí, este comité se convierte en una red de apoyo y vigilancia activa, ¿no? Es un equipo que conversa con los trabajadores, que escucha lo que está pasando en cada área. Por ejemplo, si una empresa aquí se empieza a trabajar con nuevos productos químicos para los acabados de su producto y los trabajadores sienten mareos, pero nadie lo reporta formalmente, entonces el comité puede detectar esas señales, ¿no? Va, pregunta y activa la alerta. En tiempos inciertos, donde las condiciones cambian, este contacto directo tanto del comité con los mismos trabajadores, pues es una realidad clave. El comité también ayuda aquí a detectar riesgos nuevos y señales tempranas, ¿no? A veces la empresa cambia maquinarias, ajusta los horarios o incluye servicios tercerizados, ¿no? Y todo eso puede traer también riesgos que no estaban antes conocidos. Por ejemplo, si se contrata aquí personal nuevo por temporada alta y esos trabajadores no reciben la inducción completa, también se genera pues un riesgo silencioso, ¿no? Y aquí el comité puede intervenir, exigir que se cumplan los entrenamientos, las capacitaciones y que se garantice la seguridad de todos. Otro rol importante es que se refuerza la confianza entre trabajadores y líderes. Como sabemos, en momentos inciertos en entornos VUCA, pues muchos trabajadores sienten miedo, ¿no? Miedo a enfermarse, miedo a perder su trabajo, miedo a que no les digan la verdad, ¿no? Y aquí el comité, al estar informado o al estar formado por representantes tanto de los trabajadores y del empleador, ¿no? Por eso sus características de este comité es que son paritario y bipartito, ¿no? El mismo número de integrantes, como también integra ahí parte de los trabajadores y del empleador, aquí pueden ayudar a calmar estos temores. Por ejemplo, ¿no? Si hay un brote de, digamos, de gripe en una planta, y las personas sospechan que están ocultando información, entonces aquí el comité puede pedir datos claros, ¿no? Hablar con transparencia y ayudar a que se tomen decisiones sin que se genere tensión. Bien, aquí tenemos las buenas prácticas organizacionales en los entornos inciertos. La primera práctica es poder crear redes de liderazgo, ¿no? Y como se puede observar, en muchas empresas aquí pues se piensa que solo el jefe general, digamos, debe de tomar todas las decisiones, ¿no? Pero cuando hay una emergencia o una situación inesperada, esto sería peligroso, ¿no? Si una persona o si esta persona no está, todo se detiene, ¿no? Por eso es importante aquí formar líderes en todos los niveles. La segunda práctica es fomentar la participación activa de los trabajadores, que especialmente en momentos inciertos va a ser de gran ayuda. Asimismo, la tercera práctica es la capacitación continua en entornos simulados. No basta solo con dar entonces una charla teórica o pasar en este caso, una diapositiva, ¿no? Sino se necesita que el personal aquí experimente situaciones reales, ¿no? Sin peligro, que sepa cómo actuar cuando llegue esta situación inesperada, que no ponga en riesgo su seguridad física ni tampoco pues la seguridad la de sus compañeros. La cuarta práctica es tener una verdadera cultura de aprendizaje ante los errores, ¿no? En muchas organizaciones, aquí cuando ocurre un incidente, lo primero que se busca es quién tuvo la culpa, ¿no? Que eso es muy común en muchos casos, que esto genera de cierta forma miedo, ¿no? Por parte del trabajador y aquí las personas ya tienden después a esconder información o ya no a reportar. En cambio, cuando una buena práctica aquí se aplica,
¿no? Se analiza cuál ha sido el error con el equipo, también se entiende qué es lo que ha pasado, se corrige ese proceso y evita que se repita más adelante, ¿no? Por ejemplo, si es que un trabajador aquí se resbala porque el piso estaba mojado y sin señalizar, se investiga porque no se limpió a tiempo, ¿no? ¿Qué falló en la comunicación y cómo puede mejorar ese aspecto? Entonces, estas nuevas prácticas lo que requiere, digamos, es decisión, ¿no? Es constancia y este buen liderazgo, un liderazgo adaptativo. Y cuando ya se aplica de forma real cada una de estas buenas prácticas, va a ayudar a que toda la organización esté mejor preparada, ¿no? Incluso en los momentos más inciertos, más volátiles. Tenemos aquí también las barreras comunes al liderazgo adaptativo. La primera gran barrera es la cultura de miedo, ¿no? Aquí en algunas empresas los trabajadores pues tienen miedo a poder expresar sus ideas, a poder hablar, a poder cuestionarse, ¿no? O de actuar por iniciativa propia. La segunda barrera es el exceso de burocracia. Aquí se da cuando todo depende de los permisos, de las autorizaciones que toman días, ¿no? Entonces aquí estas decisiones importantes también se tienden a retrasar. Otra barrera es la famosa frase, siempre se ha hecho así, ¿no? Ese rechazo automático al cambio. Es una frase ya que bloquea cualquier intento de cambio. Y finalmente está el liderazgo técnico rígido, ¿no? Que ese liderazgo que no se adapta al humano. Y esto ocurre cuando una persona sabe mucho del tema, ¿no? Domina los manuales, conoce las normativas, pero no sabe cómo conectar con su equipo, cómo conectar con los trabajadores. Entonces, este tipo de barreras es importante también conocerlas y poder buscar alternativas de solución, ¿no? Que permitan a la organización poder tener este liderazgo adaptativo. Bien, lo primero que hace aquí un liderazgo adaptativo, un líder adaptativo, es poder anticipar lo que podría pasar, ¿no? Aunque no haya pasado. Por ejemplo, aquí en una empresa que empieza a exportar a otros países, los trabajadores comienzan a usar nuevos químicos, ¿no? Nuevos productos, en sí a estar expuestos a nuevos peligros. Y si es que en este caso no se avisa a qué nuevos riesgos van a estar expuestos, y en este caso los líderes no saben cómo comunicar ello, pues se representaría una gran amenaza para su seguridad de los trabajadores. Otro punto fuerte es que este tipo de liderazgo sabe detectar señales débiles, ¿no? ¿Qué significa esto? Que está atento a los pequeños cambios, a los detalles que otros podrían ignorar, ¿no? Tenemos aquí las técnicas para poder fortalecer el liderazgo adaptativo. El primero es el mindfulness, decisiones bajo presión, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa tomar un momento para calmar la mente antes de poder actuar, incluso en medio de este caos, ¿no? Se trata de poder detenerse un pequeño tiempo, unos segundos, respirar profundo y enfocar la atención en lo más importante. La segunda técnica son los diálogos difíciles, aquí afrontar resistencia sin generar conflicto y finalmente el aprendizaje colaborativo, ¿no? Revisar esos errores como equipo, no de manera individual, sino de manera grupal, sin buscar culpables. Para finalizar, tenemos aquí el rol del error en entornos adaptativos, ¿no? Un líder adaptativo pues no ve el error como una falla personal, sino lo ve como una oportunidad para poder entender qué está funcionando en el sistema, ¿no? Qué está funcionando bien y qué no está funcionando mal. Bien. En estos entornos, detectar el error antes de que cause daño también es una forma de prevención, ¿no? Si alguien comete un pequeño descuido y lo reporta sin miedo, se puede corregir ese proceso antes de que ese mismo descuido pues cause un accidente grave. Asimismo, se fomenta aquí, se promueve la cultura
de prevención, la mejora continua, ¿no? También ayuda a poder preparar mejor al equipo para poder responder en el futuro, que es parte fundamental entonces de este rol. Bien, hemos llegado a la parte final de la sesión. Eh, Hemos visto que el liderazgo adaptativo es una necesidad para cualquier organización, ¿eh? Independientemente si es organización privada, pública, si es empresa grande, empresa mediana, empresa pequeña, ¿no? Independientemente también al rubro en donde pertenece, este liderazgo adaptativo pues es muy, muy importante. Y más aún, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo, este tipo de liderazgo marca esa diferencia entre una respuesta lenta y una acción oportuna, ¿no? Entre una cultura de miedo y una cultura de aprendizaje. Entonces, hemos mostrado aquí que un buen líder actúa rápido, también escucha y no solo da orden. Entonces aquí también depende de las personas, ¿no? Que estén dispuestas a poder aprender y a mejorar para poder garantizar la seguridad en un entorno pues más adaptativo al cambio. Bien, entonces eso sería todo por la sesión del día de hoy y nos vemos en una próxima.